¿Qué voy a darles de comer a mis 7 hijos? ¡Viva Bolivia, carajo! Decenas de comerciantes informales de un barrio del norte de Quito protestaron por la abrupta retirada de sus mercaderías por parte de agentes municipales. No es exponernos a la gente, a las personas, a los niños para comer. Eso no es justo. A mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos. Ayuda, alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda, alimento. Durante el 2019, varios países de América Latina fueron parte de la oleada de luchas que vimos en todo el mundo, protagonizando estallidos sociales, levantamientos y rebeliones. Muchos de ellos se encontraban en pleno desarrollo. Otros habían dejado las calles con promesas y demagogia de los gobiernos y sus direcciones conciliadoras, cuando la pandemia golpeó con fuerza. Las cuarentenas, estados de sitio y represión silenciaron el malestar y vaciaron las calles por un tiempo, pero ahora se vuelve a sentir. En este programa te vamos a mostrar qué está pasando en las calles de algunos países de Latinoamérica. La crisis sanitaria, social y política, junto a los pronósticos de desempleo masivo y fuerte caída económica, explican las imágenes de incipientes protestas que empiezan a tener lugar. No necesariamente son progresivas, como lo expresan los sectores que son base social ultraderechista de Bolsonaro en Brasil, que en medio de la fuerte crisis política del país y sobre miles de muertos, piden el fin de la cuarentena de la mano de los empresarios. Agitado fin de semana para Jair Bolsonaro en Brasilia. Multitud de seguidores reunida el domingo frente al Palacio del Planalto para mostrar su apoyo al presidente. En otros países como en Chile, Ecuador y Bolivia, que habían registrado intensos procesos de luchas, las manifestaciones vuelven a irrumpir. A fines del año pasado, estos 3 países vivieron procesos convulsivos. La capa de gases lacrimógenos se sostuvo en Quito durante buena parte del día. Nos atacaron sin ningún motivo. Nos están disparando balas de verdad. El levantamiento popular que tuvo lugar en Ecuador contra los ajustes del FMI desde principios de octubre entró en un impasse, aunque endeble, luego de un acuerdo entre las direcciones campesinas e indígenas y el gobierno de Lenín Moreno. Unos días más tarde, el 18 de octubre, comenzó en Chile el estallido que cuestionó el orden social y económico de los últimos 40 años y el modelo neoliberal legado por la dictadura de Pinochet. Son 30 años de injusticia, de abuso de poder en este país, por la salud, por la... En Bolivia, la lucha contra el golpe cívico, militar, empresarial y clerical que terminó con 13 años de gobierno de Evo Morales mostró la enorme fuerza de los trabajadores, campesinos y habitantes de los barrios populares en Cochabamba y El Alto, donde llegaron a bloquear la planta de carburantes en Sencata. Fueron reprimidos con saña, mostrando desde el principio el carácter reaccionario del golpe. ¡Por vista! ¡El pueblo no te quiere! Sepa el mundo que hemos sufrido un golpe de Estado en Bolivia. La miseria, el hambre y la desesperación en medio de la crisis del coronavirus reabrió parte de estos procesos. Para entender de qué se trata cada uno, invitamos a corresponsales de estos 3 países. Una campaña denominada Alimentos para Chile, que busca distribuir 2,5 millones de canastas de alimentos. Necesitamos alimentos, necesitamos que vengan a desinfectar nuestras casas. Vecinos del Bosque, una de las comunas más pobres de Santiago, protestaron por la falta de ayuda del gobierno del derechista Sebastián Piñera en medio de la pandemia de COVID-19. Familias con el 40 y 60% y resulta que la ayuda no llega. Mientras tanto no podemos trabajar. A mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos. No es por la cuarentena, es ayuda, alimento. ¿Cómo la quieren cada en cuarentena? ¿Hay gente que coma?
El gobierno de Chile evalúa la posibilidad de ayudar a una de las empresas insignia más estratégica. ¿Cómo puede ser de que se busque, digamos, salvar una empresa así de grande como el LATAM por la plata de todos los chilenos, pero a los trabajadores y a las familias se nos esté dejando de lado? Acá no es un regalo, es mejor mirarlo como una inversión. Chile se vio sacudido en la última semana por protestas del hambre, que empezaron en la zona sur de Santiago y se extendieron a otras regiones. También trabajadores mineros y despedidos de la aerolínea LATAM. Dauno Totoro, editor de La Izquierda Diario de Chile y miembro del Partido de Trabajadores Revolucionarios, nos contó qué está pasando. En el país se han comenzado a desarrollar desde hace ya 2 semanas aproximadamente una serie de protestas por el hambre. Fue inicialmente una protesta que se originó en la comuna del Bosque, en la capital, en Santiago, y fue justamente menos de 12 horas después de que Sebastián Piñera anunciase la entrega de, según sus palabras originalmente, 2,5 millones de canastas básicas familiares. Lo que está discutiendo acá es que las protestas por el hambre llegaron para quedarse, se extendieron a diferentes sectores y barrios populares como San Bernardo, Bajos de Mena en la comuna de Puente Alto, Cerrillo, Cerro Navia, una serie de movilizaciones y de protestas, básicamente denunciando la situación que ya es prácticamente insostenible en las poblaciones del hambre, producto de que debido a la cuarentena establecida no pueden tener ingresos para ir a trabajar porque la gran mayoría son trabajadores informales que viven del día a día, pero también denunciando la problemática de los despidos y también por las suspensiones laborales. Están obligados a una cuarentena que los tiene evidentemente en condiciones de hacinamiento, en condiciones que no se puede sostener una cuarentena real, donde además justamente en esas comunas los recintos hospitalarios son los que están más cerca del colapso. El gobierno ha respondido con represión a una problemática profunda que es cómo están viviendo hoy la situación de la pandemia las y los pobladores, los sectores populares, que los pobladores y las pobladoras denuncian que el gobierno solamente ha privilegiado con sus medidas los intereses de los grandes empresarios, de los banqueros, y no de los sectores populares. Y eso es muy claro desde que se inició la pandemia, de que todas sus medidas han ido, por un lado, a entregar regalías a las grandes empresas para que tengan rentabilidad, y por otro, a descargar los costos de la crisis sobre el pueblo trabajador. Además, en un país que es brutalmente desigual, donde el 1% más rico concentra alrededor del 33% de la riqueza del país, se han venido desarrollando también una serie de luchas de trabajadores y trabajadoras, particularmente en sectores de la minería, donde cerca de la ciudad de Antofagasta, al norte del país, se están desarrollando la huelga de Guanaco, de una minera de oro, donde sus trabajadores llevan ya 2 semanas movilizándose frente a una patronal totalmente intransigente, que además han enfrentado la represión de parte de la policía. Muchos de los trabajadores y trabajadoras de Guanaco que hoy están en huelga han sido parte también del Comité de Emergencia y Recuerdo de Antofagasta y se han hecho parte de las iniciativas de esta instancia que coordina a sectores populares, trabajadores, profesionales, estudiantes, desde la rebelión para enfrentar la represión y fortalecer la movilización en ese entonces, y también durante la pandemia entregando insumos médicos, mascarillas, alcohol gel. Entonces han sido trabajadores que han luchado con el pueblo, los mineros de Guanaco. También se está desarrollando una huelga en la minera Franque, minera de cobre, que está siendo muy duramente golpeada por los empresarios, incluso en un momento intentaron cortar el suministro de agua. Y en el marco, además de los despidos, como comentaba, LATAM, la aeronáutica, decidió despedir a nivel internacional a más de 1.800 trabajadores, de los cuales más de 290 son trabajadores de acá de Chile. Se han venido organizando porque no quieren aceptar esta situación que es irrisoria, porque LATAM hace pocas semanas atrás repartió entre sus accionistas $57 millones en utilidades, y los trabajadores despedidos dicen, bueno, con $1 millón se podría financiar 3 meses de salario a los 290 despedidos. Y son ejemplos muy importantes que tenemos que tomar, porque muestran que es posible resistir, que no estamos condenados a resignarnos a aceptar ni el hambre por un lado, como muestran las protestas de sectores populares, ni los despidos, ni las suspensiones, ni la intransigencia empresarial, como muestran las huelgas
y las luchas obreras en estos casos. Las protestas ponen de manifiesto que la enorme desigualdad, pobreza y marginalidad que gatillaron la rebelión popular el año pasado solo se profundizaron. Piñera respondió con un llamado a un gran acuerdo nacional. Le preguntamos a Dauno de qué se trata y cuáles son las perspectivas para la lucha en Chile. El gobierno hizo un llamado a un nuevo acuerdo nacional para fijar algunos puntos básicos en común con la oposición sobre al menos el nivel de endeudamiento que debiese tener el Estado para enfrentar esta crisis y cómo llevar adelante esa política de endeudamiento. La ex Concertación dijo que el gobierno tenía que, comillas, dejarse apoyar. El Frente Amplio dijo que participarían pero con condiciones. El Partido Comunista y sectores de la burocracia sindical o de los movimientos sociales, si bien de palabra lo rechazaron, dicen e insisten que se tiene que escuchar a las organizaciones sociales, pero lo que es claro es que un acuerdo de estas características va a ser un acuerdo basado en, primero, aumentar la degradación de las condiciones de vida y de trabajo de millones de personas. Este acuerdo nacional además busca aumentar los niveles de endeudamiento, que sabemos que son en última instancia comprometer el futuro de generaciones a organismos que son realmente carroñeros. La pandemia en Chile llega luego de una rebelión que no fue derrotada, no lograron sacarnos de las calles porque derrotaron esa enorme movilización que se abrió el 18 de octubre, que impugnó a la herencia de la dictadura militar, sino que fue producto de la pandemia que se vaciaron las calles, digámoslo así. Entonces hay una gran energía, hay una enorme rabia, descontento, un malestar profundo con el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso planteamos la necesidad de poner en pie un gran movimiento contra los despidos, las suspensiones, la precarización laboral y la miseria a la cual nos arroja el gobierno. Un movimiento que permita levantar la articulación, la coordinación y la autoorganización para avanzar a levantar una verdadera fuerza social que sea capaz de derrotar los ataques del gobierno, y que esa fuerza social en última instancia es la posibilidad de conquistar una alianza obrera y popular que puede enfrentar y derrotar los ataques del gobierno, pero que incluso puede ir por mucho más. Las protestas volvieron también a las calles de Ecuador. El desborde resultante del desfinanciamiento de la salud pública dio imágenes dantescas, con personas muriendo en las calles, cadáveres apilados y tirados en fosas comunes. ¡No permitan que lo bajen! ¡Llévenselo! Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza. La crisis sanitaria y económica, sumadas a las medidas represivas del gobierno derechista de Lenín Moreno, agravaron las condiciones de vida de la población. Recortes al presupuesto de las universidades, ley de flexibilización laboral y pago millonario de la deuda externa. Muchas veces los esfuerzos y sacrificios que pedimos no son populares. No me interesa ser popular. Quieren esclavizar a 5 millones de trabajadores que están sin empleo con las modalidades que quieren los empleadores. Todas esas medidas corresponden a una receta neoliberal. Las nuevas manifestaciones hacen pensar que la memoria de la rebelión popular de octubre sigue presente. Estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Para hablar sobre lo que está pasando allí, invitamos a Mario Unda, sociólogo y profesor de la Universidad Central del Ecuador, en Quito. En el Ecuador estamos viviendo una situación de retomar las luchas sociales. El día lunes se produjeron varias acciones, manifestaciones, plantones en varias ciudades del país como protestas frente a las medidas y a las leyes que está tomando el gobierno de Moreno para supuestamente hacer frente a la crisis sanitaria generada por la propagación del COVID-19. El gobierno presenta su propuesta de ley, a la que llamó de una manera bastante cínica ley de apoyo humanitario, básicamente una propuesta para que los contratos de trabajo puedan ser ampliamente revisados en beneficio de los patronos. Los empresarios puedan rebajar el número de horas de trabajo hasta en un 50% y concomitantemente reducir proporcionalmente
los salarios. Se plantea también que haya más facilidades para que los empresarios puedan despedir a los trabajadores, y esto implica básicamente abaratar el despido. Las primeras protestas aparecen por parte de estos sectores de pequeños comerciantes, el sector informal, como se llama comúnmente, pero eran protestas localizadas. Salían a vender, la policía municipal o metropolitana le trataba de retirar las ventas, la gente protestaba y se producían pequeñas protestas espontáneas, puntuales, y luego, entre las medidas para afrontar la crisis, el gobierno resolvió reducir el presupuesto de la educación, recortó $100 millones del presupuesto de las universidades públicas, y esto provoca una primera protesta, una primera movilización de estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas. Inmediatamente después se produce una movilización en donde la convocaron al mismo tiempo el Frente Unitario de los Trabajadores, que es la reunión de las principales centrales sindicales del país, junto con la CONAIE. Entonces se hizo una marcha de protesta en donde evidentemente en las ciudades la mayor presencia fue de trabajadores, mientras que los indígenas realizaron protestas en las ciudades cercanas a sus comunidades. Y yo creo que esto es importante porque luego de octubre se produjo un reflujo bastante notorio de la movilización social. La sociedad estaba evidentemente atemorizada, sobre todo viendo lo que estaba ocurriendo en Guayaquil, que desde el principio, digamos, mostró una imagen terrorífica, más las medidas que toma el Estado de cuarentenas, toques de queda, reducción de la capacidad de movilización. El gobierno decreta un estado de emergencia en el que se reduce la libertad de movilización, se suspende el transporte público y se prohíben las concentraciones masivas, y al principio entonces no hay movilización. Ahora último, el Ministerio de Defensa aprueba un reglamento para el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Que es justamente el argumento que utilizaron para las represiones en octubre. Hay gente dispuesta a salir, evidentemente no es el tipo de movilización masiva que tuvimos en octubre. Sin embargo, inicial y todo, fueron movilizaciones muy importantes. En Quito y en Guayaquil fueron movilizaciones de miles de personas. Las protestas aún son incipientes, pero tienen como precedente la rebelión de octubre pasado. En ese momento, las direcciones indígenas acordaron una tregua con el gobierno que frenó el movimiento, lo que permite que ahora Lenín Moreno pueda volver a su plan de ajuste. El escenario está abierto. Nos vamos a Bolivia. ¡Viva Bolivia, carajo! La policía ha sido rebasada y las Fuerzas Armadas, en este caso. La gente no descansa. Agua, alimento. Somos humanos. Con palos, piedras y bombas Molotov, bolivianos de Cochabamba salieron a las calles para manifestarse. Desafiando la orden de confinamiento, se han realizado marchas y bloqueos de calles desde el lunes. El jueves exigieron además la renuncia de la presidenta interina Yanine Áñez y de su ministro de Gobierno Arturo Murillo. La combinación de crisis social, sanitaria y política ante un gobierno surgido de un golpe que muestra todo el tiempo su faceta represiva y también acumula escándalos de corrupción, hacen de Bolivia un territorio que sigue siendo inestable. Para conocer más sobre la situación, hablamos con Violeta Tamayo, editora de La Izquierda Diario de Bolivia y miembro de la Liga Obrera Revolucionaria. Estas semanas han ocurrido diversas movilizaciones en distintos puntos del país, principalmente Cochabamba, la ciudad del Alto, en puntos como Sencata, como los puntos más álgidos. Las movilizaciones se han desatado con diversas exigencias, ¿no? Pidiendo la flexibilización de la cuarentena ante el hambre y la miseria a la que se está sometiendo estos sectores, siendo, por ejemplo, el Alto la ciudad con
con la mayor economía informal de Bolivia. Y de hecho, bueno, el nivel de informalidad en Bolivia es del 60%. Han estado existiendo incluso ya 3 suicidios por hambre en el país, con hechos dolorosos, ¿no? Como una niña incluso de 12 años, que no podía aguantar ya el dolor del hambre. Por otro lado, en Caracara, por ejemplo, se estaba exigiendo y se continúa exigiendo hasta el momento el acceso a recursos básicos, servicios básicos, perdón, como el agua, y también estaban pidiendo en muchos puntos de las movilizaciones del Alto y en otras de Cochabamba, elecciones prontas, ¿no? Frente a las evidentes intenciones prorroguistas del gobierno golpista de Yanine Áñez. Estamos viendo una pandemia y la crisis sociosanitaria combinada con la crisis política arrastrada desde octubre del año pasado, en la crisis postelectoral, en la que se ha asestado precisamente este golpe, ¿no? Que ha entrado con una oleada tremendamente racista, que ha reavivado a sectores incluso semifascistas como la Resistencia Juvenil Cochala, que es un grupo paramilitar instalado en Cochabamba, y pues con una derecha que, como sabemos, ha entrado quemando la huipala, pateando mujeres de pollera, con una derecha que ha entrado con la Biblia en la mano y respondiendo a intereses sobre todo de la oligarquía cruceña, por ejemplo, a la cabeza de Fernando Camacho, que es el líder cívico que ha encabezado las movilizaciones de octubre. Al haberse combinado esta crisis política con la pandemia, los niveles de represión han aumentado terriblemente, los recortes a la libertad de expresión también han aumentado, existe un enorme descontento y una profunda desconfianza, no solo en cuanto a cómo está manejando el gobierno golpista de Áñez esta crisis sociosanitaria, ¿no? Sino también por los hechos ya acontecidos el año pasado, como ser las brutales masacres de Sencata, de Ovejullo y de Sacaba, que han dejado más de 30 muertes. Entonces ya viene arrastrándose un enorme descontento, ya han habido procesos de resistencia y pues lo que está haciendo la pandemia y toda la pésima gestión que tiene la extrema derecha con esta crisis sociosanitaria es agravar y prenderle más fuego, digamos, a lo que ya ha venido sucediendo con los golpes hacia los sectores más empobrecidos desde el año pasado, ¿no? Existe una brutal oleada, ¿no?, de despidos, de cierres que vemos en ascenso, sobre todo en la ciudad de La Paz, El Alto y Santa Cruz, por lo que se ha llegado a conocer hasta el momento. Y lo que se augura en realidad bajo esta perspectiva para el gobierno de Áñez es un montón de protestas, ¿no? Un montón de manifestaciones que no solo se van a ver combinadas por los cierres y despidos, por la crisis económica que se avecina, sino también por cómo esta pandemia está afectando a los bolsillos del enorme sector informal que compone, por ejemplo, la ciudad del Alto y sectores como la zona sur de Cochabamba, ¿no? Y esto además ha dejado entrever el propio rol que ha tenido del MAS, ¿no? En octubre del año pasado y en noviembre ha terminado negociando con el golpismo, legalizando el golpe de Estado, y que en estos momentos está siendo un factor en realidad no de apoyo a las demandas de los distintos movimientos en lucha. Bueno, el MAS no solo ha desalentado, digamos, a estos sectores, sino que se ha encargado de desmovilizar y levantar puntos de bloqueo, y ahora continúa con esa línea de no apoyo y no pelea, no en ningún sentido, ni siquiera con sus 2 tercios parlamentarios. Creemos que esta crisis económica va a afectar duramente los bolsillos de las familias más empobrecidas, como ya lo vienen demostrando diversos cierres de fábricas, pero también creemos firmemente que es la clase trabajadora, que es la que viene resistiendo y que ha dado el mayor ejemplo de valentía y de fortaleza desde Sencata, desde Sacaba, desde la zona sur de Cochabamba en noviembre, y que también ha sido la primera en responder frente a la condena del hambre de parte de este Estado frente a la pandemia, la que va a dar las respuestas frente a esta crisis económica y también frente a las diversas capitulaciones del MAS, que si bien pretende o ha pretendido tomar o tener el control de las movilizaciones, pues ha quedado demostrado que incluso estas movilizaciones pues están rebasando el control partidario incluso del MAS. Nos decía un compañero al entrevistarlo que si bien ellos están exigiendo elecciones, pues de elecciones no se vive y que el hambre supera esta demanda, ¿no? Estos países no son los únicos que registraron protestas. En casi toda la región
vimos a los trabajadores de la salud en las calles por sus condiciones de trabajo y seguridad. También en Colombia vimos cacerolazos y estallidos en barrios populares por el hambre. En Argentina acabamos de ver protestas masivas de trabajadores de la salud y municipales en la provincia de Córdoba y de choferes de colectivos en la ciudad de Rosario. A esto se suman las movilizaciones de jóvenes precarios, tanto de la Asamblea de Trabajadores de Reparto como de la Red de Trabajadores Precarios. En este momento difícil para los trabajadores, con más hambre y desempleo, con empresarios y gobiernos aprovechando la situación para impulsar reformas laborales y quitas de derechos, estas luchas son muy auspiciosas y pueden estar anticipando la vuelta con más fuerza de la lucha de clases en la región. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tu comentario.